Análisis más allá del titular. Con Pedro Pensini. De regreso con ustedes en Pensini con todo. Bueno, antes de empezar la próxima entrevista, quería felicitar a Intercom Publicidad por sus 30 años de servicio. Felicitaciones, siempre tomándonos en cuenta. Saludos a Bernardo García de todo el equipo de Pensini con todo. Bueno, y tenemos en línea a Eduardo Fernández, político venezolano, abogado y presidente del IFEDEC. Eduardo, siempre para mí es un placer hablar contigo. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Pedro, muchas gracias, muy complacido de oírte y de poder conversar contigo. Igualmente. Bueno, Eduardo, antes de empezar con la entrevista y la parte política, quería que hicieras referencia a esta exhumación de José Gregorio Hernández, que representa para Venezuela, tú que siempre has llevado el cristianismo y el socialcristianismo adelante, que es mejor que tú para que nos hables de este tema, por favor. Bueno, estábamos hablando de José Gregorio Hernández. Es una referencia muy importante desde el punto de vista espiritual para los venezolanos de esta hora. En este momento en que Venezuela sufre tanto y los venezolanos estamos sufriendo tanto las consecuencias de una crisis espantosa, política, económica, social, de toda índole, tener presente el ejemplo, el modelo, la referencia de José Gregorio Hernández es sumamente importante. Por eso todos los venezolanos, no solamente todos los católicos o todos los cristianos, sino todos los venezolanos, estamos siguiendo con mucha devoción el proceso a través del cual nuestro compatriota José Gregorio Hernández va a ser elevado a los altares. José Gregorio Hernández es un ejemplo de buen ciudadano y un ejemplo de buen cristiano. Como buen ciudadano puso en alto el nombre de Venezuela. Se dedicó al estudio de la medicina no para enriquecerse personalmente, sino para servir a sus compatriotas. Y fue un buen cristiano porque puso de manifiesto que para José Gregorio lo más importante era amar a Dios por encima de todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Y su vida es un ejemplo de amor al prójimo y de solidaridad. Por eso los venezolanos de esta hora tan atormentada tenemos que ver en José Gregorio Hernández una referencia importante para mantener nuestra fe, nuestra confianza en Dios y nuestra esperanza en el futuro de Venezuela. Muy bien, qué bonitas palabras. Bueno, esto es todavía, tienen que llevarse los restos de José Gregorio Hernández al Vaticano y entonces aprobarlo para después concederle la santidad. ¿Esto es así? Eso es así, efectivamente, pero en todo caso hay una formalidad que es declarar que una persona ha vivido virtudes excepcionales para ser elevado a la santidad. Hay muchos santos que no son oficialmente santos, pero que fueron un ejemplo de vida admirable. Y bueno, pues yo creo que independientemente del momento en que la Santa Sede, ojalá sea muy pronto, convenga en reconocer la santidad de José Gregorio Hernández, nuestro sabio de el pueblecito de Isnotú, allá en el estado Trujillo, donde nació José Gregorio, nuestro santo ya es santo para todos los venezolanos y ya lo tenemos como una persona ante la cual podemos interceder para pedirle que nos ayude a salir de tantas dificultades como estamos viviendo los venezolanos. Sí. Bueno, hoy sería su cumpleaños, el 26 de octubre, o sea que qué mejor día para hacer su exhumación y realmente que ha sido solemne el acto y gracias a Dios nada politizado. Eduardo, pero hablando entonces ahora de política, ayer se realizó el simulacro de las próximas elecciones parlamentarias. Creo que siguen al frente su partido
con algunos candidatos. Quería preguntarte que cómo les había ido, que qué te pareció todo este evento. Mira, Pedro, tengo que hablarte con mucha franqueza y con mucha sinceridad. Yo estoy aconsejando a mis amigos que concurran para aprovechar la coyuntura electoral para protestar contra el gobierno. Pero estamos acudiendo a este proceso electoral bajo protesta. Este es un proceso electoral que está rodeado de todas las arbitrariedades, las irregularidades y los abusos del gobierno. El gobierno está haciendo lo que le da la gana. Ahora yo voto. ¿Por qué yo voto y por qué aconsejo a mis amigos votar? Porque yo considero que el voto es un derecho. Yo tengo derecho a votar y no quiero renunciar a mi derecho. Y considero que el voto es un deber, es una obligación, sobre todo en un momento tan difícil como el que está viviendo Venezuela, donde todos deberíamos manifestar nuestra opinión para que el gobierno sepa, aunque yo sé que lo sabe, pero que lo sepa claramente, que los venezolanos estamos indignados por el pésimo gobierno que está experimentando nuestro país. De modo que bajo protesta, con un pañuelo en la nariz, como decía Rómulo Betancourt cuando asistió al Congreso Gomecista en 1936, por allá, con un pañuelo en la nariz, pero no podemos desaprovechar la coyuntura electoral que nos permite manifestar nuestra protesta y nuestro deseo de contribuir a construir un país mejor, un país donde podamos vivir con normalidad y donde tengamos buenos servicios públicos, donde tengamos buenos servicios de teléfono celular y de teléfono y de electricidad, Internet, y de agua y de gas y de gasolina y de todo, pues. Es así, es así. Ayer tú concurriste al evento. No, la verdad es que no, ayer pareció? no pude ir porque tuve problemas familiares que me impidieron asistir, pero en todo caso tengo noticias, en todas partes abusos de las fuerzas militares del Plan República, atropellos por aquí y por allá al representante del movimiento Unión y Progreso en el estado Zulia, lo detuvieron arbitrariamente en el SEBIN por el delito de haber tomado unas fotografías de lo que estaba ocurriendo, y además le quitaron la cámara y le quitaron la fotografía. Estamos en el imperio de la arbitrariedad, del abuso de toda índole por parte del gobierno. Pero sin embargo yo convoco a los ciudadanos a que demos nuestro testimonio de lucha, porque si la abrumadora mayoría de los venezolanos que estamos en contra de este gobierno, en lugar de quedarnos en la casa de brazos cruzados, vamos todos a las mesas de votación y defendemos los votos y manifestamos nuestra protesta contra el gobierno, esa sería la más grande y la mejor manifestación que podríamos hacer. A mí me parecen muy buenas las manifestaciones de protesta que se hacen en la calle, pero no hay una manifestación de protesta más eficaz que una movilización colectiva de todos los ciudadanos para manifestar el repudio al gobierno. Ayer domingo en Chile, los chilenos salieron a votar para repudiar la constitución de la dictadura de Pinochet y para manifestarse a favor de mejores formas de democracia, de más y mejor democracia. Nosotros debemos aprovechar cualquier coyuntura, porque yo cumplo mi deber de votar, ejerzo mi derecho y voto, pero si los señores del gobierno me roban mi voto, allá el gobierno con su conciencia y con su responsabilidad. Ellos son los que hacen mal. Yo hago bien cuando ejerzo mi derecho y cuando cumplo mi deber. Está muy bien. Te pregunto algo también sobre las próximas elecciones. ¿Sigues pensando participar con tu partido? ¿Cómo están los Sigo pensando, candidatos? No es exactamente un partido. Desgraciadamente mi partido lo intervino el gobierno de una manera arbitraria y puso una directiva nombrada por el gobierno, el partido COPEI. Es una lástima, un dolor que ese partido, pero no es el único además, porque también intervinieron Acción Democrática,
también intervinieron a Primero Justicia, aunque después como que la desintervinieron, y también intervinieron a Voluntad Popular. El gobierno ha cometido cualquier cantidad de atropellos. Lo que pasa es que yo sigo preguntándole a mis amigos que quieren quedarse en la casa, les digo, pero ustedes, ¿qué proponen para ver si logramos salir de esta gente? ¿Qué proponen ustedes que hagamos? Nada. De brazos cruzados, esperando una solución mágica que venga quién sabe de dónde. No, yo creo que hay que movilizarse y lamentablemente veo que hay una tendencia muy grande a la abstención. El señor Maduro está en Miraflores gracias a la abstención. El año 2018, que había elección presidencial, la mayoría de los venezolanos se quedó en su casa y el señor Maduro se quedó en Miraflores. Ahora de nuevo viene una elección. Yo creo que nuestro deber es votar contra el gobierno y a favor de una nueva esperanza para Venezuela, y por eso lo voy a hacer y por eso invito a todos los venezolanos que voten. La tarjeta se llama Unión y Progreso. Fue una tarjeta que se produjo, un grupo de venezolanos sacó esa tarjeta en vista de que era muy difícil votar. Me decían, queremos votar pero no sabemos por quién, porque los partidos están intervenidos y los alacranes y el gobierno ha hecho esto y el gobierno ha hecho lo otro. Bueno, pues entonces aquí está una tarjeta que no está contaminada, que está encabezada por figuras muy limpias, como por ejemplo Mercedes Malavé, que es candidata número 1 en la lista nacional. Está también Luis Mata Mollejas, que es el presidente de la Academia de Ciencias Económicas y Sociales. Está una señora Uzcategui, que fue presidente de Consecomercio, que es candidata en el María Carolina Uzcategui, que es candidata, que viene de ser presidente de Consecomercio y es candidata en el estado Trujillo. Hay una serie de gente decente, gente honorable, gente que no tienen absolutamente ningún compromiso con el gobierno y que quieren ayudar a construir un país mejor. Muy bien. Mira, tengo que hacer una pausa. Al regreso quería comparar un poco la situación de acá con lo que está pasando en Bielorrusia, que podemos aprender de ese país, que creo que aquí podría seguirse una línea igual o parecida, y también comentar sobre los comicios en los Estados Unidos y cómo nos puede afectar a Venezuela. Muchas gracias. Bueno, ya regresamos. Gracias. Estamos con Eduardo Fernández, ya regresamos con más para ustedes. Pensini con todo. Recorrido noticioso por la realidad. Con Pedro Pensini. Circuito Éxito. Y seguimos con ustedes aquí en Pensini con todo y estamos con el doctor Eduardo Fernández, y no solamente es político venezolano, es abogado y presidente del IFEDEC. Eduardo, dejamos algunas preguntas al aire. Quería que continuaras un poco con estos personajes que ya tú hablaste, como dice María Carolina Uzcategui, es buena amiga y ella es una persona muy seria en Consecomercio, también la señora Malavé, a Luis Mata, o sea que tienes una cantidad de gente que siguen adelante y que van a ir a las elecciones, porque, bueno, hay personas que creen que no se debe ir, que no hay observación internacional, pero hay otras que dicen, no, mira, a mí no me van a robar el voto. Yo prefiero que me lo roben y yo votar y ejercer mi derecho. Para que me complementes esta información. Muy bien, mira, yo tengo el concepto clarísimo. Por supuesto, como tú comprenderás, y seguramente los radioescuchas que me conocen lo saben, he meditado mucho sobre esto y he llegado a la siguiente conclusión: no tengo sino dos alternativas: o hago algo o no hago nada. Yendo a votar estoy haciendo algo, por lo menos les creo la molestia de que tengan que robarme mi voto, pero yo no se los regalo. Entonces yo pienso que debo ir a cumplir mi deber y a ejercer mi derecho. Lo contrario es quedarse en la casa esperando no sé qué, una solución mágica que va a caer del cielo, ¿no? Tenemos que luchar para cambiar la realidad de lo que estamos sufriendo en Venezuela. Por eso yo invito, y la tarjeta se llama Unión y Progreso. Es una tarjeta que tiene un color
verde y un color naranja, son dos colores que tiene la tarjeta, está en el, y una U muy grande, algunos la llaman la tarjeta de la U. Allá en Colombia hubo una tarjeta política partidista llamada la tarjeta de la U, que estaba asociada, vinculada con el señor Álvaro Uribe y que tuvo mucho éxito. En todo caso, esta tarjeta también hay muchos que la llaman la tarjeta de la U, Unión y Progreso. Invito a los venezolanos a que nos movilicemos. No podemos permanecer indiferentes ante el desastre que significa lo que está ocurriendo en Venezuela. La situación económica y social no se puede resolver mientras esté el señor Maduro en Miraflores. Hace falta que haya un gran acuerdo nacional y la elección del 6 de diciembre es una oportunidad para que se pronuncie la mayoría de los venezolanos e indiquen al señor Maduro y a sus colaboradores que es bueno trabajar en la dirección de construir un gobierno de consenso nacional que sustituya al actual gobierno y que permita resolver las dificultades económicas y sociales que está sufriendo la nación venezolana. Muy bien. Mira, quería que me compararas un poco la situación de lo que está sucediendo en Bielorrusia. Anunciaron Bueno, en Bielorrusia la gente heroicamente ha salido a la calle. También en Bielorrusia hay una dictadura y también la dictadura de ese país invoca que son muy amigos de los trabajadores y de los campesinos y de los proletarios, pero resulta que la gente en Bielorrusia está indignada contra la dictadura y como convocaron unas elecciones, a pesar de que no están dadas las condiciones para que se hagan unas elecciones verdaderamente transparentes, el liderazgo político democrático en Bielorrusia y la gente, los ciudadanos, entendieron que lo que tendrían o tienen que hacer es salir a la calle a emitir su voto, a dejar constancia de su protesta contra el régimen y a dar testimonio de presencia. Es lo que yo creo que nos toca aquí en Venezuela, dar testimonio de presencia. Es lo mismo que pasó en Bolivia. En Bolivia los electores salieron a la calle y manifestaron su opinión y su punto de vista. Después, por cierto, se celebran elecciones y la mayoría vuelve a votar, por cierto, por los que estaban en el gobierno antes. Pero bueno, en ejercicio de sus derechos y de los principios constitucionales en virtud de los cuales se promueven soluciones pacíficas, civilizadas, democráticas, constitucionales. Es lo que está pasando en Chile, tan interesante, es lo que ha pasado en todos los países de la Unión Soviética, porque es muy divertido, la gente dice, no, dictadura no sale con voto, y dictaduras comunistas menos. Bueno, pues todas las dictaduras, comenzando por la de la propia Rusia, todas las dictaduras de lo que antes era la Unión Soviética, salieron a través de procesos electorales negociados y cuando no existían circunstancias perfectamente favorables, porque yo estoy consciente de que las circunstancias en Venezuela no son nada favorables para unas elecciones transparentes, pero justamente tenemos que concurrir para contribuir a construir esa situación de elecciones respetables, transparentes, como debe ser. Porque lo contrario, mi querido Pedro, es quedarse en la casa sin hacer nada. Y yo pregunto, entre hacer algo y no hacer nada, yo prefiero hacer algo. Y lo que prefiero yo hacer es votar, que no es poca cosa, es justamente lo que me asiste como ciudadano, como que tengo derecho a votar y que tengo el deber de votar. Sí, bueno, para darle contexto, que ayer anunciaron una huelga general, Svetlana Tijanovskaya, ella está en el exilio, pero salieron algunas protestas tímidas, pero detuvieron a más de 500 personas ayer, o sea que están haciendo todo lo posible por darle una legitimidad a una elección que no la tuvo. Muy pero bien. El ciudadano está protestando, como dices tú, bueno, por claro. lo menos no se dejaron robar, fueron a la ruta, están diciendo... Así es. Yo creo que eso es lo que corresponde. Mucho respeto por las opiniones distintas, pero yo tengo la tranquilidad de conciencia de que yo no me quedo en mi casa. Yo voy a votar
y voy a hacer lo posible por convencer a mis compatriotas que lo que conviene es sustituir a este gobierno por una vía democrática, pacífica, electoral, que las perspectivas de soluciones de fuerza no son aconsejables ni son probables y que no podemos seguir esperando a ver si llega. Nuestros abuelos pasaron 27 años esperando a ver si salían de la dictadura de Gómez y los cubanos tienen 60 años soportando la dictadura de los Castro. Yo no quiero para Venezuela lo mismo, yo quiero aprovechar cualquier resquicio, cualquier ventana de oportunidades para manifestar mi opinión y para expresar mi protesta contra un gobierno que lo está haciendo muy mal y que lo ha hecho muy mal en los últimos 20 años. Sí, también quería preguntarte sobre los comicios de los Estados Unidos. Han sido dos debates interesantes que han tenido los candidatos Biden y Trump. Ha salido mucha basura, se ha perdido la elegancia, vamos a decirlo de alguna manera, de la política, la fineza de lo que son los juegos políticos y los debates, pero sin embargo en el último parece que Trump salió mejor. Son muy pocos los presidentes que no han repetido en los Estados Unidos cuando van a elecciones. Esa es la ventaja que tiene Trump, pero él dice que si el voto es gracias al coronavirus, que si es por correspondencia y además por electrónico, dice que se va a cometer el fraude más grande del mundo, y lo que también se está hablando es que es una posibilidad de un nuevo orden mundial, que suenará en teoría de conspiración, pero es la mejor etiqueta que se puede poner, que Estados Unidos va a entrar en un proceso como el que ha vivido muchos países del mundo, incluyendo Venezuela. Quisiera tu valiosa opinión, por favor. Bueno, mira, parece insólito que estemos hablando de Estados Unidos y que uno de los principales candidatos a la presidencia, que es, por cierto, el presidente en ejercicio, denuncie el peligro de un fraude gigantesco. Caramba, fin de mundo, ¿no? Porque todo el mundo pensaba que en los Estados Unidos, con tantos años de tradición democrática, ya el peligro de trampas y de maniobras había desaparecido. Y por cierto, que si alguien podía hacer trampa, en todo caso sería el gobierno y no la oposición. Esto es el presidente de los Estados Unidos denunciando el peligro de una trampa gigantesca, terrible. Porque además, yo que soy un gran admirador de la democracia norteamericana y que he seguido siempre muy de cerca los procesos, nunca había visto una campaña tan subalterna, tan sórdida, tan sucia, como esta campaña que se ha hecho. Bueno, la campaña anterior también fue muy parecida en cuanto a la cantidad de maniobras sucias y turbias que se invocan. Parece que fuera una república bananera la que está desarrollando su proceso electoral, y unas descalificaciones terribles entre los candidatos, ¿no? Sobre todo me ha llamado la atención toda la diatriba contra el señor Biden, que es un señor que estuvo 40 años sirviendo a los Estados Unidos desde el Senado o desde la vicepresidencia de los Estados Unidos, y que parece difícil de creer que ese señor esté metido en unas conspiraciones tan espantosas. Bueno, lo cierto es que el clima, el ambiente en los Estados Unidos está muy difícil. Ojalá que ese país, que es una referencia para las democracias del mundo, pueda terminar su proceso electoral con toda tranquilidad. Es verdad que los que llaman ellos los incumbents, el presidente en ejercicio, normalmente tiene una ventaja tan grande que es muy difícil que pierda las elecciones. La perdió Jimmy Carter frente a Ronald Reagan. Jimmy Carter fue presidente 4 años y cuando intentó la reelección fue derrotado por Ronald Reagan. Y después también el presidente George Bush, que fue vicepresidente de Reagan y que fue presidente el primer periodo después de los 8 años de Reagan, fue derrotado por Bill Clinton. Pero es muy excepcional que un presidente en ejercicio pierda las elecciones. De modo que, bueno, vamos a ver, ya faltan pocos días, vamos a estar pendientes y ojalá que la democracia norteamericana siga siendo una referencia positiva y constructiva para todos los que en el mundo
luchamos por democracia, por más y mejor democracia y por el respeto a los derechos humanos fundamentales. Excelente. Bueno, Eduardo, seguimos conversando y bueno, que te escuche mucha gente y que tenemos que tener algún camino, lo dice la iglesia, para poder salir adelante. Así que Seguimos en gracias por tu contacto, valiosa Pedro, y muchas información. gracias por tu llamada. Muchísimas gracias a ti, Eduardo. Tengo un almuerzo. Ya pronto podremos vernos por ahí. Sí, Muchísimas señor. gracias. Un abrazo grande. Gran saludo. Eduardo Fernández, político venezolano, abogado y presidente del IPD. Y ya regresamos con más.